1, sí, Juan capítulo 1, versículo 43 nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí nos encontramos ya a Felipe por primera vez y es la persona de la cual vamos a estar hablando hoy, ¿no? Empecemos con una oración cortica antes de empezar. Señor, gracias por tu palabra, papá Dios. Te damos gracias porque tu palabra es como esa espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias te damos por el privilegio de tenerla, Señor, cerca de nosotros y poderla leer a diario. Te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir la semilla que tú quieres plantar en el día de hoy. Y que podamos, Señor, terminar esta semana de una manera diferente a como la empezamos. Que realmente podamos ver, Señor, que tu palabra trae vida, trae esperanza, trae gozo, también trae corrección y trae tu amor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy nos vamos a estar enfocando en este caballero, Felipe, ¿sí? Hemos visto a Pedro, Andrés, hemos hablado de Jacobo y Juan, ¿cierto? Y hemos visto cómo cada uno de ellos tenía como cierto tipo de características, ¿sí? Ellos tenían su cierto tipo de personalidad, pero después de conocer a Jesús, ¿qué pasó? Ellos empezaron a volverse instrumentos para expandir el evangelio y para darle la gloria a Dios en todo. Pero no fue solamente eso, sino que también ellos pasaron por un proceso en donde sus corazones fueron sanados, sus mentes fueron restauradas, su espíritu fue avivado. ¿Y todo eso pasó cuando? Justo después de que empezaron a seguir a Jesús. Y hoy vamos a estar hablando de Felipe. Felipe no fue la excepción. Él también tuvo el gozo de esa restauración de su mente. Él también él tuvo el gozo de que su corazón y su espíritu fueron reavivados y restaurados, ¿cierto? Y así como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe también era un pescador, ¿cierto? Curiosamente, el nombre Felipe es un nombre griego que significa amante de los caballos. Y es curioso ver cómo alguien que vive en una cultura judía se le usa un nombre griego, ¿verdad? Es posible que él haya tenido un nombre judío, pero pues en la Biblia no se nos da. En la Biblia siempre se habla a él de Felipe, no se le da otro nombre. Eh, y bueno, haciendo estudios para los que les gusta estudiar historia y un poquito de esos, todo eso empezó más o menos después de la conquista de Alejandro Magno, justo tiempo antes de Cristo. Y los griegos empezaron a extender, ¿no? Ellos se extendieron por todo el Mediterráneo, ellos llegaron a Asia Menor y toda la cultura, la lengua y las costumbres griegas empezaron como a imponerse, ¿no? Sobre varias regiones. Y el término para esta época o para las personas era la época helenista, ¿no? Ellos eran helenistas. Y eso generó un impacto muy fuerte, un impacto de cultura griega en la región, ¿cierto? Muchos judíos que estaban fuera de Jerusalén incluso empezaron a hablar griego en vez de hebreo y todo eso empezó a causar como un distanciamiento en las raíces que ellos tenían como judíos, su cultura judía, ¿verdad? Y lo más importante, la palabra, lo que ellos tenían. En esa época pues no había Nuevo Testamento y en realidad no era todo el Antiguo Testamento. Ellos leían ¿qué? El Pentateuco, ellos leían pues la ley, ¿verdad? Y para que estos personajes pudieran leer el Pentateuco y pudieran leer pues las escrituras judías, ¿qué hicieron? Ellos enviaron a un grupo de personas, ¿no? A que hicieran una traducción, la primera traducción de la Biblia que se llama la Septuaginta o LXX. Y esta traducción entonces era la que se usaba en la época incluso de Jesús, ¿sí? Para la gente que era judía, pero se le había olvidado su lengua natal y hablaban griego en vez de hebreo, ellos entonces leían la Septuaginta, ellos leían esta traducción que los mantenía cerca, ¿no? A su cultura, a su raíz, que era la cultura judía. Y vemos entonces cómo la cultura griega entonces empezó a pesar sobre toda la región, empezó a imponerse sobre muchas familias, incluso la familia de Felipe pudo haber sido una de estas familias que tenía muchas costumbres, cultura y lengua griega. Por eso hablamos de que es curioso que su nombre sea un nombre griego. Am, y por eso solamente se conoce así. Dice Felipe de Bethsaida y era de la misma ciudad de Pedro y de Andrés. Ahora tú y yo no podemos confundirnos que este Felipe, Felipe el apóstol, es el mismo Felipe del cual se habla en el libro de Hechos. Ese es Felipe el evangelista, para que no se confundan cuando estén leyendo, ese no es el mismo Felipe. ¿Sí? Felipe el apóstol es diferente a Felipe el evangelista que le evangelizó a un eunuco, ¿sí? El que estuvo enseñándole el manuscrito del Antiguo Testamento que cargaba. Ese es otro Felipe. Hay otros Felipes que se nombran ahí que son el hijastro de Herodes el Grande. Ese no es el mismo Felipe. Nosotros estamos hablando hoy del apóstol Felipe,
de Betsaida, ¿sí? Ese hombre que creció en la misma región de Galilea, ese hombre que es posible que haya asistido incluso a la misma sinagoga que iba Pedro y Andrés, ellos eran de la misma región. Y es muy, pero muy posible que todos ellos se conocieran, ¿sí? Incluso con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Sea cual sea el caso, antes de conocer a Jesús, em, Felipe era un pescador más, ¿sí? Era un hombre, como hemos venido diciendo todas estas semanas, común y corriente. Jesús hubiera podido venir a llamar a personas dotadas, Jesús hubiera podido ir directamente a Jerusalén y hablar con los doctores de la ley, gente que se sabía la ley, las escrituras al derecho, al revés, las tenía memorizadas. Él podía haber buscado personas que estaban completamente calificadas para un proyecto que él ya tenía en mente. Pero en lugar de eso, él escogió un grupo de pescadores, él escogió a gente que tal vez tenía talentos y habilidades como hemos visto, pero realmente no eran talentos y habilidades espectaculares. Y hemos visto que todo esto lo usó el Señor para mostrar su gloria a través de la vida de estos hombres, mostrando que en esa debilidad el Señor se podía gloriar. Él lo único que le pedía pues a esos hombres era que tuvieran la disposición de dejarse enseñar, la disposición de ser entrenados por Jesús, ¿sí? Él realmente solamente estaba pidiendo, como lo decía esta canción que estábamos adorando ahorita, ¿no? Un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón quebrantado una y otra vez. Yo no me imagino qué habría pasado en la vida de todos estos apóstoles antes de llegar a conocer a Jesús. Pero después de ese momento había una disposición en sus corazones que hemos podido ver que fue una transformación realmente que uno dice, esto parece imposible. Pero eso se logró también, ¿qué? Porque ellos abrieron su corazón, ellos disponían, obviamente, de ese cambio que venía de la mano de Dios. Y uno a uno ellos lo fueron haciendo. Al final de las historias hemos visto cómo cada uno de estos pescadores ya no era solamente un pescador, sino terminó realmente como una persona muy preparada para predicar el mensaje de Jesús. Ellos salieron predicando por todo lado y hasta el día de hoy ese es su voz, ¿no? El eco de su voz todavía resuena por las generaciones, trasciende tiempo, trasciende espacio. No sé si se acuerdan, pero hablábamos de hombres que llegaron por allá a sitios tan remotos que uno decía, ah, ve, ahí terminó tal apóstol, ah, ya terminó el otro apóstol. Muchas veces tenemos como la mentalidad que ellos no salieron de Israel, que eso fue ahí en el patio, por decirlo así. Y realmente ellos al conocer a Jesús y tener esa disposición y la pasión por predicar el mensaje de Jesús, empezaron a emprender caminos largos y difíciles. Bueno, y eso lo hemos sabido de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Pero ¿qué sabemos de Felipe? ¿Qué pasó? ¿Qué es la vida de este hombre que le gustaban los caballos? En la Biblia se habla muy poquito de Felipe también. Curiosamente, los evangelios sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí se acuerdan? Ahí no se habla casi de Felipe. Juan es la persona que realmente nos da un relato específico o nos da claves de quién es Felipe. Y las poquitas veces que aparece Felipe, Juan nos describe detalladamente o nos muestra situaciones que nos permiten ver que Felipe era muy, pero muy diferente a Pedro. Él no era igual a Andrés, no era igual a Juan y Jacobo. ¿Sí se acuerdan cómo eran estos hombres? Andrés de ese grupito, Andrés era como el más tranquilito, ¿no? Pero Pedro, Jacobo y Juan eran hombres como impulsivos, eran personas como que se dejaban llevar por las situaciones, em, eran iracundos, ¿no? Tenían pues ciertas cosas. Felipe era diferente a ellos. Según todo lo que el apóstol Juan nos escribe de acerca de Felipe, podemos deducir que Felipe era una persona supremamente analítica. A Felipe le gustaba pensar muchísimo, ¿sí? Era como el pensador del grupo, por decirlo así. Era una persona que se basaba en los hechos y en los números. A él le gustaba tener ahí sus cosas escritas y que no salirse pues de las líneas, todo cuando uno colorea, ese es mi camino, no me puedo salir de ahí. Era un hombre que era muy práctico para seguir las reglas de la época y por eso él no pensaba un poquito más allá, él como que se frenaba con todo esto que él tenía, ¿no? Porque como tenía la lógica, tenía sus hechos, sus números, le gustaba analizar y pensar tanto, él no podía pensar más allá. Y eso lo empezó a volver a él como la persona pesimista del grupo. Él nos muestra que tiene una visión pequeña,
Él nos muestra como que le costaba trabajo ver como un panorama más grande de las cosas. A él le parecía imposible, ¿no? Cuando Jesús decía ciertas cosas, como que le sonaba como un poquito imposible. Y muchas veces Felipe se obsesionaba mucho en identificar todas las razones que le impedían hacer algo, en lugar de buscar una manera como hacerlo. Él era como analizando todas las situaciones. Ah, bueno, no podemos hacer esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y empezaba a hacer su lista. Y yo me pongo a pensar en nuestros términos, ¿cómo le diríamos a Felipe, no? Pues él se ahogaba en un vaso de agua. Él analizaba todas estas situaciones y pensaba, y se quedaba corto con su visión. Él no podía ver realmente todo lo que Jesús podía hacer. Él no podía ver el poder de Jesús, la gloria de Jesús cuando él estaba actuando. Y aún así, Jesús llama a este hombre, ¿sí? Felipe es llamado por Jesús. Un hombre que llegó a ser usado de una manera muy especial, al igual que todos los otros apóstoles, pero que ¿qué pasó? Tuvo que pasar por ese horno, tuvo que ser moldeado, tuvo que ser transformado. Él no fue la excepción. Hemos visto que todos ellos pasaron por lecciones duras en las cuales el Señor empezó a orar en ellos. Y la primera vez entonces que se habla de Felipe es en Juan capítulo 1, versículo 43, ¿sí? Justo después de que Jesús llama a Andrés, a Jacobo y Pedro, ¿sí? Son hombres que están siguiendo a Juan el Bautista, pero entonces ahora nos está hablando a nosotros de Felipe. Dice, Juan capítulo 1, versículo 43 al 46. Dice, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Felipe era de Bethsaida, pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y, y Felipe le dijo, ven y compruébalo tú mismo. Esa palabra, cuando leemos este pasaje, ven y sígueme, cuando Jesús le dije, ven y sígueme, cuando le dice a Felipe, en el griego original no es ese mismo sígueme que se ve a lo largo de todas las escrituras, pues ese sígueme se usa específicamente también en Juan 21:19, cuando Jesús le habla a Pedro, después de que Jesús muere y resucita y se encuentra con ellos otra vez en Galilea, le dice a Pedro, sígueme. La palabra sígueme en ese griego es akolouteo, y es un término como que ven por aquí o esté por aquí, pues sígueme como pasajeramente. Cuando habla de esa palabra es como que sigue mi ejemplo, vive como yo vivo, incluso si eso significa la muerte. Es ese tipo de sígueme, no ven, vamos allí, sino que realmente adopte un estilo de vida, que siga su ejemplo de una manera radical. Y esa palabra la escuchó primero Felipe. Felipe fue el primero en escuchar esa palabra y fue el primero en obedecerla. Esa palabra que trajo esperanza, trajo aliento a Pedro después de que negó a Jesús 3 veces, después de experimentar tanto sufrimiento y tanta frustración. Jesús lo llamó con ese, sígueme, a Colouteo. Yo no sé qué había pasado con Felipe antes de que se encontrara con Jesús, pero para que Jesús haya usado esta palabra específicamente, nos muestra que ese sígueme le estaba diciendo, hay esperanza en mí, hay una oportunidad nueva en mí. No va a ser fácil, pero tienes que aprender a vivir de esta manera, ¿cierto? ¿Y Felipe qué hizo? Felipe nos muestra que lo sigue inmediatamente. El corazón de Felipe nos muestra que era un corazón que estaba buscando, era un corazón que esperaba con anhelo el Mesías. ¿Por qué decimos esto? La respuesta y sus acciones justo después de escuchar de Jesús son obvias. ¿Qué fue lo primero que hizo Felipe? ¿Qué nos dice aquí en el versículo 45? Dice que fue a buscar a Natanael. Lo primero que hizo Felipe al escuchar y saber que Jesús era el Hijo de Dios fue ir a buscar a Natanael y qué, y decirle quién era. En otras palabras, él fue a evangelizar, él fue a compartirle de la persona que había conocido. Y es curioso las palabras que Felipe está usando. ¿Qué palabras usa Felipe para hablarle a Natanael? Dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José de Nazaret. Todas estas palabras que él escribe nos hacen a nosotros entender algo más profundo y nos muestran la importancia de leer y estudiar la Biblia. Felipe era una persona que
Él estudiaba sus escrituras. ¿Cómo más iba a saber que era la persona de la cual hablaban los profetas? ¿Cómo más iba a saber que era del cual hablaba Moisés? Si no hubiera leído, no hubiera sabido. Y eso es una lección muy grande para nosotros de la importancia de la palabra de Dios, activa y viva en esa época y activa y viva hasta el día de hoy. Yo no sé qué traducción haya estado leyendo Felipe en esa época, pero la estaba leyendo. Tal vez él tenía una copia de la Septuaginta, traducción griega, Septuaginta, estudio para los hombres, tal vez tenía la Septuaginta de nueva traducción del pescador o la Septuaginta devocional. Yo no sé, pero estoy convencido que él, a pesar de estar en una cultura griega, él no abandonó su raíz y la importancia de la palabra de Dios. Eso nos muestra a nosotros que había una necesidad muy grande en su corazón de buscar y entender todo lo que había leído. Y eso debe ser un ejemplo muy grande para nosotros. Tal vez ahorita nosotros no leemos esa Septuaginta, no leemos griego, pero ¿cuántas traducciones hay para nosotros, no? Y la más común es la Reina Valera, está la Nueva Traducción Viviente, está la Biblia de las Américas, y podemos seguir con una cantidad de traducciones de la Biblia. Sea cual sea la que tú leas, lo importante es encontrar a Jesús, entender quién es Él, entender lo que los profetas decían del Antiguo Testamento. Y eso empieza a moldear el corazón de nosotros, así como ya tenía preparado el corazón de Felipe. El corazón de Felipe no estaba esperando y anhelando a encontrar el Mesías porque sí, porque es que él nació esperando al Mesías. No. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo su corazón se sensibilizó tanto y llegó a entender de que venía un Mesías, si no era a través de su palabra? Eso nos muestra la importancia de que las escrituras, la Biblia, es una manera, bueno, en el ejemplo de Felipe, fue la manera como él encontró o sus ojos se abrieron para entender quién era Jesús, su corazón se abrió y estaba preparado para seguirle. Y eso nos muestra que las escrituras también son importantes para nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros ojos se abran, para que nuestro corazón se abra. Ya no para seguirle, porque nosotros seguimos a Jesús, ¿sí o no? Nosotros ya seguimos a Jesús. Entonces uno dice, bueno, pues entonces ¿para qué sigo leyendo si ya si ya lo recibí, si ya lo sigo, si ya mis ojos son abiertos y mi corazón fue abierto a Él? Entonces ¿para qué sigo leyendo? Bueno, esa palabra nos ayuda a nosotros a entender más la verdad, así como la hablamos la semana pasada. Esa palabra de Dios nos ayuda a nosotros también a prepararnos para ciertas situaciones de nuestras vidas. Lo que vemos en la vida de los apóstoles tal vez sea algo muy específico, tal vez no se hablen de situaciones más personales, pero en la foto así grande nos podemos dar cuenta de que son cositas claves que se pueden empezar a aplicar a nuestras vidas. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para que nuestros corazones y nuestros ojos empiecen a ver la verdad de Dios. Para que cuando nos conectemos y vengamos a la iglesia, tengamos ese mismo anhelo que tenía Felipe cuando vio a Jesús. Ya nuevamente, no para seguirle, porque ya seguimos a Jesús, sino que cada vez que vengamos, cada vez que nos conectemos, cada vez que leamos la Biblia, sea para conocerlo cada vez más. Y todo lo que lleguemos a conocer, lo podamos llevar a otras personas. Así como Felipe, así como Andrés, podamos llevar, hey, acabo de conocer de Jesús. ¿A quién le digo? ¿A quién le cuento? ¿A quién le muestro tanto amor, tanta misericordia que Él tuvo conmigo? Eso nos empieza a nosotros a mostrar un corazón evangelista que empieza a hablar de Jesús específicamente. No podemos ir a hablar de otras cosas. No podemos ir a hablar de la prosperidad, no podemos ir a hablar de la ciencia, no podemos ir a hablar de la creación de tantas cosas que la sociedad está hablando hoy. A lo que tú y yo estamos llamados es hablar del Evangelio de Cristo. Y eso fue lo que estos hombres recibieron, se prepararon y compartieron con los demás. Felipe, al igual que Andrés, nos muestra que tenía un corazón evangelista. Nuevamente, ¿cuál fue la primera acción de Andrés? Fue corriendo y buscó a Pedro. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Muestra un corazón evangelista, la necesidad de compartir de Jesús. ¿Y qué hace Felipe? De igual manera, él va y le comparte a Natanael, a un amigo muy cercano. Y eso nos muestra a nosotros también una cosita más. La amistad, la amistad de las personas ayuda bastante a formar un terreno fértil para la evangelización, ¿sí? Cuando alguien llega a ser verdadero cristiano, ¿sí? Cuando uno conoce a Cristo por primera vez y lo recibe pues genuinamente en su corazón, ¿cuál es el primer impulso que uno tiene?
ir y compartir. Uno como que le dan ganas de hablar, ¿sí? Cuando uno conoce a Cristo, esa primera semanita que está como con ese calor, ese amor especial, uno como que quiere ir a compartirle a los demás. Y es más fácil ir y compartirle a un amigo cercano, ¿sí? Es más fácil ir a compartirle a estas personas de Jesús. Andrés y Felipe eran personas que tenían esta área de su vida bien desarrollada. Ellos no lo pensaron dos veces. Ahí inmediatamente fueron a compartir de él. Y tú y yo necesitamos seguir ese ejemplo de compartir las buenas nuevas, no solamente a nuestros amigos cercanos, sino también a nuestra familia y a todas las personas que podamos. Que sea algo que se empiece a volver algo más espontáneo en nuestras vidas. Que no nos pongamos a analizarlo tanto, así como ahorita vamos a ver que era Felipe. Gracias a Dios, él no se puso a pensar y analizar y contar tantas cosas antes de ir a hablar con Natanael. Él actuó inmediatamente. ¿Qué tal Felipe allá haciendo su lista de cosas? Ah, pero vamos a ver si se puede hacer esto. Y me demoro media hora para caminar hasta donde Natanael, pero tengo que ir 10 minutos a la pesca. ¿Será que sí alcanzo? No. Él no se puso a pensar en nada de eso. Dijo, hay una prioridad muy grande y es Jesús. ¿Y qué hizo? Fue habló con Natanael. Y eso nos muestra a nosotros entonces, ¿no? Algo importante en nuestras vidas. Eso es una prioridad para nosotros, ir y buscar y hablar del Mesías, del Salvador, del cual nos salvó, nos perdonó, el cual nos ha mostrado amor, gracia y misericordia. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta una cosita. No todos van a recibir esas buenas noticias. Hay personas que las van a rechazar. Hay personas que tal vez nos vamos a encontrar que nos van a contestar con una respuesta fría, defensiva, tal vez una respuesta como la que Natanael le dio a Felipe. ¿Qué le dijo Natanael a Felipe? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cuántas veces nos ha contestado, ¿y de la iglesia hay algo bueno? ¿Y ese tal Jesús siempre ha hecho algo bueno? ¿Y la iglesia cristiana siempre ha hecho algo bueno? Siempre nos salen, ¿no? Con las cosas defensivas, siempre nos salen con las críticas. Cuando uno trata de compartir de Jesús, siempre va a haber algo que se opone al mensaje. Pero miremos la sencillez con la que Felipe contestó. Nos muestra que Felipe creía plenamente quién era Jesús y la importancia que era seguirlo. Felipe no se complicó la vida y empezó a hacer sus argumentos, aún siendo una persona analítica, aún siendo una persona que se basaba en hechos y cosas. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve, ven, mira por ti mismo, ven y compruébalo tú mismo, le dice ahí un poquito en adelante, en el versículo 46, que puede salir bueno de Nazaret, y le dijo Felipe, ven y ve. Otras traducciones dicen, ven y compruébalo tú mismo. En otras palabras, yo creo. Ven y busca tú mismo. En lugar de ponernos a la defensiva y en lugar de ponernos a hacer eh, todo ese análisis del estilo de vida que, por ejemplo, tenía Felipe, simplemente ven y ve. El Señor es el que va a hacer esa obra. Y Felipe entonces recibió con gozo a Jesús. A Felipe no le importó que Jesús viniera de una aldea pequeña. Él, en las escrituras y cómo se habla del Mesías que está por venir, es pintado de una manera, y para muchos judíos Jesús debería venir pues en caballo blanco, con corona, debería venir como con toda su majestad, debió haber nacido en un hotel 5 estrellas, con las mejores cosas, ¿no? Pero Jesús no nació así, Jesús no vino de esa manera, él nació en un pesebre, él entró en un burro, ¿sí? De una manera muy sencilla. A Felipe no le importó nada de eso. Él no se puso a analizar, pero debería ser un rey, debió haber nacido en un buen lugar. No, a él no le importó nada de eso. A él no le importó que hubiera venido de una aldea pequeña. Nuevamente, ¿por qué? Porque él estudiaba las escrituras y su corazón ya estaba siendo preparado para recibir al Mesías. La reacción natural de Felipe al conocer a Jesús debió haber sido de duda, ¿sí? La reacción natural de Felipe debió haber sido refrenarse un poquito y decir, no, yo como que mejor aquí no quiero seguir. Tal vez hacer preguntas, tal vez analizar todo y esperar. Pero a través de la palabra de Dios, su corazón pudo dejar a un lado todo eso. ¿Y qué? ¿Qué hizo él? Siguió inmediatamente a su Salvador y pudo ver la verdad. Felipe no era una persona que tomaba decisiones de una manera rápida. ¿Cuántos de nosotros tomamos una decisión instantánea? Nos gusta pensarlo varias veces, ¿no? No, vamos a hacer los pros y los contras, a ver qué me conviene más, ¿sí? Felipe era así, pero 10 veces más. A él le gustaba analizar absolutamente todo. Y yo me lo imagino tal vez en ese momento tratando de analizar si le convenía o no seguir a Jesús.
Él no pensó en eso en ese momento, porque la palabra de Dios ya estaba actuando en su corazón. En lugar de tomar una decisión lenta y pensarlo, él tomó una decisión rápida. Afortunadamente fue el caso para la vida de él. Y ese es Felipe. Bueno, vamos a orar. No, mentiras. Felipe también nos muestra que hay varias cosas que en él necesitaban cambiar. Vamos a irnos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Este pasaje lo hemos leído ya varias veces con Pedro, con Andrés, con Jacobo, nos tocó otra vez, ¿verdad? Y es la alimentación de los 5.000. Es un pasaje que hemos repetido varias veces y hoy vamos a darle una miradita más. ¿Por qué? Porque este pasaje nos permite ver claramente el tipo de persona que es Felipe. Felipe, aunque era un hombre de fe, varias veces nos mostraba una fe débil, ¿sí? A pesar de conocer las escrituras y estar un buen tiempo con Jesús, su fe necesitaba seguir fortaleciéndose. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 1 del adelante, dice. Y después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha gente en la hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, les partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, con los peces cuánto querían. Y cuando subieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este milagro lo hemos escuchado y lo hemos hablado varias veces. Curiosamente, bueno, ahí dice que 5.000 varones. Y se conoce, ¿no? Como la alimentación de los 5.000, pero realmente habían más de 5.000 personas. Es, por ejemplo, aquí que decimos estamos conectados 5, pero por detrás de la cámara, ¿cuántos más hay? Por ejemplo, ahí hay familias, hay personas reunidas. Más o menos de la misma manera, Jesús no estaba alimentando solo a 5.000, estaba alimentando a esos 5.000 varones más sus familias, ¿verdad? Entonces había una gran cantidad de gente en ese lugar. Y es en ese lugar donde se presenta esta situación que Jesús le habla específicamente a Felipe, ¿sí? ¿Qué le dice a Felipe en el versículo 5? Versículo 5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo, ¿a quién? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿No le pudo haber hecho esa pregunta a cualquier otra persona? Le preguntó a Felipe específicamente, ¿sí? Felipe, bueno, nosotros sabemos que Judas era la persona como que andaba, pues, estaba en cargo del dinero, ¿no? Pero Felipe era como el administrador, era la persona analítica, él era el que hacía los arreglos, él hacía la logística de las cosas y él estaba en cargo de esto porque era una persona muy organizada, él le gustaba seguir protocolos, ¿cierto? Él era la persona que decía lo que se podía y lo que no se podía hacer con lo que tenían pues en su grupo, ¿no? Usualmente él era como la persona de los imposibles. No, eso no se puede hacer, no nos alcanza. No solamente tenemos 200 denarios, eso no es suficiente para alimentar a los 5.000. Hace unas semanas hablábamos que cuando ellos se referían a 200 denarios, era más o menos como el dinero que ellos tenían para sostenerse por 8 meses, ¿sí? Los discípulos. Y aún él decía, no, eso no es suficiente. Y aún así, en esta situación, Jesús lo está probando, ¿cierto? Jesús está tratando de enseñarle algo a Felipe. Jesús sabía lo que estaba pensando Felipe. Yo me imagino, aquí los que a veces somos analíticos, lo que nos gusta pensar tanto, ¿no? O solamente es el Felipe el que actuaba de esa manera. Yo me imagino a Felipe allá contando cabezas. Allá hay 1, 2, 3, 10 familias, sacando cuentas mentales, pensando de dónde sacar comida, pensando cómo hacer rendir las cosas, ¿sí?
Incluso en esa época no era tan fácil encontrar comida como uno se lo imagina. En esa época no habían carritos sanducheros allá en la colina, no habían sitios de comida rápida, no, allá conseguir comida era difícil. Felipe empezó a abrumarse con todo esto. Él empezó a estresarse, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que vamos a alimentar a toda esta gente si primero no hay comida, no hay plata, no hay tiempo? Yo no sé qué estaba pasando por la mente de Felipe. Una persona que piensa tanto, que se basa en hechos, que se basa en números, y ahora Jesús lo prueba con semejante pregunta. ¿Y ahora cómo vamos a alimentar a estos? Jesús sabía cómo hacerlo, pero le estaba enseñando una cosa muy especial a Felipe y era empezar a que su fe empezara a crecer cada día más, ¿cierto? Felipe, ¿cómo respondió? Felipe respondió con lo que sabía, analizando, él respondió con sus números. Bueno, yo te respondo financieramente, pero aún así eso no va a ser suficiente. En ese abrume que él tenía en su mente, Felipe empezó a entender, o bueno, se empezó a envolver en una visión cada vez más pequeña, que él pensó que el dinero era la única solución en ese momento. Él no pudo ver un poquito más allá. Y Jesús le estaba tratando de dar a entender, es que eso no es nada. Mi poder, mi presencia en este lugar es mucho más importante que la provisión financiera que tú puedas creer que tenemos. ¿Sí? Felipe estaba tan abrumado de ver tanta cantidad de gente que ni siquiera se le ocurrió pensar esa ocasión tan especial que estaba pasando, que Jesús pudiera compartirle a las personas. Era una oportunidad única. ¿Cuándo más Jesús iba a tener 5,000 personas para que le pudiera hablar? 5,000 personas que pudieran recibir el reino de Dios. Muchos nos enfocamos en lo pasajero y no en lo eterno. Felipe estaba enfocado en las cosas pasajeras, la comida, el dinero, el tiempo. Jesús estaba allí porque estaba enfocado en lo eterno. Él quería compartirles esa palabra de esperanza, esa palabra de salvación, ¿sí? Y todo esto nos está anunciando a nosotros otra cosa, ¿no? Y nos está mostrando la misericordia y la gracia que Jesús o Dios en su plan de redención tendría con los gentiles, no solamente con los judíos, ¿sí? Nosotros, todo eso nos empieza a dar luz de que la gracia de Dios es infinita, que es para todos, ¿sí? A Juan, perdón, a Felipe, se le olvidó el poder de Dios. Hemos visto que él conocía las escrituras. Él supo cómo llevar a Natanael y qué decirle. Y yo creo que como él tenía ahí su Septuaginta del pescador y la leía seguido, ¿cierto? Así como nosotros. Yo creo que él conocía la historia de Reyes. ¿Quién me ayuda a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 42 al 44? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 42 al 44. Ahí les voy a hacer un resumen mientras alguien lo encuentra. Ahí nos está hablando de Eliseo, que está tratando de hacer un milagro allí. eh, Justo después de la historia de la viuda que no tenía aceite ni harina y él le dijo que el Señor iba a proveer de alguna manera. Justo después entonces nos encontramos con un milagro más en el versículo 42. ¿Alguien lo tiene? ¿Del 42 a cuál? Al 44. Vino entonces un hombre de Baalsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Suena un poquito parecido a esta situación que le tocó vivir a Felipe, ¿cierto? Felipe tuvo que haber leído esa historia en su Septuaginta del pescador o lo que sea que leyera. Él era una persona que le gustaban las escrituras, que las conocía. Y se dejó abrumar tanto por la situación, se dejó abrumar y frustrar tanto de ver semejante cantidad de personas, que es posible que se le haya olvidado esta historia de que
Hay un Dios que puede hacer imposibles. Él se le olvidó la historia de que ya Jehová, Dios, nuestro Señor, había proveído de una manera similar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por andar preocupado, a él se le olvidó todo esto. Por andar frustrado, se le olvidó esta realidad. La palabra de Dios es verdadera y eficaz. Eso no se nos puede a nosotros olvidar. Todas esas enseñanzas que nosotros recibimos cuando leemos la Biblia necesitan anidarse en nuestro corazón. Que así venga la frustración, los problemas, sea cual sea la situación, eso no nos puede a nosotros alejar de la verdad de Dios. Felipe, aún estando presente, poniendo a un lado de que sabía estas escrituras y posiblemente las había escuchado, él estuvo presente cuando Jesús convirtió el agua en vino, él estuvo presente cuando sanó a tantos enfermos y presenció cosas que parecían ser imposibles. Pero cuando vio semejante cantidad de personas, Felipe volvió a ser esa persona que era antes, esa persona analítica, pesimista, haciendo cálculos y números, pensando tantas cosas, y se le olvidó todo lo que había leído y todo lo que había presenciado cuando estaba al lado de Jesús. Él cayó en el error de empezar a pensar en lo material y cómo empezó a actuar. Empezó a responder con incredulidad. No, esto no se puede hacer. Humanamente, él estaba en lo cierto, ¿sí o no? Humanamente uno como dice, bueno, ¿cómo alimentamos a toda esta gente? Pero es que a él se le olvidó que él estaba con Jesús. A él se le olvidó que él servía a un Dios que podía hacer cosas imposibles. Incluso cuando todos sus números, todo su análisis no tuviera lógica, Dios podía hacer un milagro. Pero por tener una mente pesimista, una mente materialista, por poner sus ojos en las cosas terrenales, sus ojos no pudieron ver o no entendieron, su corazón no entendió la verdad, el poder de Cristo, ¿sí? Y tú y yo muchas veces podemos sentirnos abrumados con tantos problemas, sentirnos de la misma manera como Felipe se estaba sintiendo, ¿cierto? Tantas cosas que parecen ser imposibles, analizando todas las posibilidades, analizando y calculando de una manera terrenal muchas cosas y se nos olvida que servimos a un Dios de imposibles. Y a mí la verdad no me gusta dar pues ejemplos personales, pero ayer me pasó algo muy especial y bueno, lo hubiera dado en el testimonio, pero se me pasó. Em, ya llevaba bastante tiempo pues pensando porque mi carro necesita llantas y son llantas pues realmente un poquito caras. Y empezaba yo como Felipe, analizando, calculando, bueno, no, de pronto me duran hasta el final de primavera y ya en verano pues le puedo comprar, tratando como de hacer cosas así. Yo decía, no, Señor, muéstrame qué puedo hacer. Y se lo entregué en oración al Señor hace unas semanas, pero pues se me había olvidado, ya como que, bueno, dejemos así. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y hace unos días otra vez volvió esa mente analítica, a decir, ya, pero ya casi es primavera, ¿qué estás haciendo? Bueno, otra vez se lo entregué al Señor. Y curiosamente ayer en el trabajo tenían una camioneta igual a la mía, o bueno, con las mismas llantas, pero necesitaba un trabajo muy grande y le van a mandar simplemente al junkyard, a que no se puede vender porque tenía un problema en el marco, no era segura de manejar. Y fui a mirar las llantas y estaban nuevas, las habían puesto hace como una semana. Y le dije a mi jefe que si las podía cambiar, que si estaba bien con él. Y me dice, pues sí, cójalas, igual ese carro pues lo van a botar a la basura. Y me fui yo a mi carro prácticamente que llorando, decía, wow, Señor, gracias. Gracias porque eso solamente viene de ti. Mi mente analítica, mi mente tratando de analizar, hacer números en la lógica humana, tratando de hacer que las cosas, no, más o menos en 2, 3 meses se puede. Y realmente, prácticamente que me dio esa lección de hoy, me la hizo vivir, me la hizo vivir. Y gracias a Dios que realmente para Él nada es imposible, ni siquiera esas cosas como tan triviales, tan sin importancia. Que tenga o no tenga buenas llantas, a mí no me garantiza que tenga la vida eterna. Pero aún así Dios actúa con misericordia, con amor, y me muestra que Él tiene una mano de provisión especial, incluso cuando para mí parezca ser algo tan frustrante, ¿no? Dios es un Dios que hace milagros y que hace cosas imposibles. En lugar de que podamos llegar a decir, Señor, déjame ver tu gloria, muéstrame cómo hacer, ver tu mano en esta situación, nuestra mente tiene la naturaleza de llevar los pensamientos a afligirnos cada día más en pensar y estresarnos en pensar tantas cosas. Esa es la naturaleza nuestra.
esa naturaleza, esa mente fue teñida por el pecado y eso nos empieza a llenar la mente de tantas cosas. Por eso analizamos tanto. Por eso el pecado cuando entró al mundo afectó a toda la raza humana completamente. No solamente fue que nos vamos a morir por el pecado, no, ese pecado tiñe nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo, todo, absolutamente todo. Pero en la gracia y en el amor de Dios, la aflicción que vivimos, en el estrés y en la frustración y cuando nos abrumamos con estas cosas, la esperanza que nos trae el Evangelio de Dios es que tú y yo servimos a un Dios de imposibles. Era imposible en lo humano de que tú y yo fuéramos salvos. A nadie le cabe en la cabeza y aún así mucha gente lo llama locura. ¿Y cómo así que enviaron a alguien para que muriera en una cruz para que salvara a toda una humanidad? El humano es imposible, pero en la gracia y en la misericordia de Dios, Él pudo hacer lo imposible. Y eso a mí me da mucha esperanza, a mí me da paz y me da gozo, ¿verdad? Felipe empezó a entender estas cosas de una manera muy clara. Al igual que Felipe, tal vez muchas veces tendemos a empezar a pensar de una manera pesimista, a empezar a pensar de una manera de que no se pueden hacer las cosas. Pero cuando nuestra vida está centrada en el Evangelio de Cristo, vamos a empezar a entender que esa lección que vivió Felipe no la vamos a tener que volver a vivir nosotros cuando nuestro corazón está creyendo plenamente en nuestro Salvador. Felipe aprendió la lección, ¿sí? Él aprendió a poner a un lado sus preocupaciones materialistas, él aprendió a poner a un lado el sentido común de las cosas y empezó a apoderarse cada día más de una fe que estaba puesta en un Dios supernatural. Él puso su fe en Dios, apartó sus pensamientos y no fe, sino confianza que le tenía a lo material y puso fe. Su fe que era débil empezó a crecer cada día más en Jesús. Sí, Jesús fue transformándolo cada día más. Pero esa no fue la única lección que recibió Felipe. Felipe aprendió más cosas. Volvemos a encontrarnos con Felipe en Juan capítulo 12, ¿sí? Cuando llegan unos griegos, no sé si se acuerdan que la semana antepasada hablamos de esta historia cuando estábamos hablando de Andrés, que llegaron unos griegos que estaban buscando a Jesús, ¿sí se acuerdan? Y que fueron a buscar a Felipe, pero ¿qué hizo Felipe? Los llevó a Andrés para que Andrés los llevara a Jesús. Ahora que si estamos hablando de Felipe, podemos entrar un poquito más a fondo en ese pasaje, ¿cierto? Em, Cuando estos griegos llegaron a Felipe, que estaban buscando a Jesús, Felipe volvió a ser esa persona analítica, volvió a ser esa persona que empezaba a preocuparse mucho por los protocolos. ¿Por qué? Porque en esa época, si uno no era judío, ¿cómo iba a acercarse al rey de los judíos? Si uno no era judío, ¿cómo iba a acercarse al Mesías de los judíos? Felipe era un hombre que creció en una cultura griega. Felipe era un hombre que para él el protocolo entonces como que era más complicado, tal vez para él era difícil llevar a estas personas y eso lo puso como lo volvió, ¿no? Como una persona ansiosa, tratando de seguir protocolos, tratando de seguir métodos. Pero se le olvidó que la gracia y la misericordia de Dios puede llegar a romper todos esos esquemas. No que porque no hayan sido judíos él no los podía recibir. Jesús los recibió y los recibió con gozo. Felipe tuvo una oportunidad más de ejercer su fe y de poder evangelizar a este grupo de griegos, pero no lo hizo. Es posible que ellos hayan ido a hablar con Felipe porque se hayan relacionado por su nombre. Ah, bueno, él tiene nombre griego, de pronto él nos puede ayudar. Realmente no era una petición muy difícil, ¿sí o no? Es como si alguien les dijera a ustedes, ay, me manda el link para conectarme a la iglesia. Eso no es difícil, no es difícil, no es difícil. Estos griegos fueron a hablar con Jesús, con Felipe, le dijeron, ¿nos presentas a Jesús? ¿Y qué hizo Felipe? Complicó la cosa, mejor dicho, empezó a analizar toda la situación. Ah, bueno, pero ellos son griegos, entonces, ¿cómo es la situación aquí? ¿Será que tienen que hacer sacrificios? ¿Será que tienen que hacer alguna cosa para que puedan venir a la presencia de Jesús? Déjeme saco mi Septuaginta devocional y de estudio a ver si dice algo sobre eso. ¿No? Y se frustró y se puso tan, pero tan ansioso que esos procedimientos y esos protocolos mostraban que él no entendía que la gracia de Dios era para judíos y para gentiles. Pero su corazón era un corazón evangelista. Y él, aunque estaba todavía en el proceso, su corazón no empujó más que su razón. Dijo, bueno, no, ellos vienen a buscar a Jesús.
La única solución que tengo ahorita es llevarlos a Andrés. ¿Y qué hizo Andrés? Andrés fue y los presentó a Jesús. Pero eso nos muestra que poco a poco Felipe empezó a cambiar el switch. Poco a poco Felipe empezó a entender que esa salvación no era solamente para ese grupo de los 12, que esa salvación no era solamente para los judíos, sino que esa salvación también iba a venir para toda la humanidad. Em, y esa lección aprendió Felipe, ¿no? Él era una persona que no podía funcionar bien con las reglas del mundo, como que lo volvían una persona rígida, como que lo impulsaban a olvidarse, ¿no? De las funciones o de la gracia de Dios. Pero finalmente, cuando entendió que podía buscar ayuda de Andrés, ahí volvió su corazón a encontrar paz. Esto es lo que estoy supuesto a hacer: evangelizar, compartir. Si alguien quiere venir a Cristo, ¿qué hago yo? Ven, ven y ve, ven y compruébalo por tú mismo. Tal vez no tengo toda la ciencia, tal vez no tengo todos los hechos, tal vez no tengo todos los números, tal vez no tengo todos los checks de la lista que tú estás buscando. Mi corazón cree completamente. Lo único que te puedo decir, ven y comprueba por tú mismo, ¿verdad? Y uno pensaría que Felipe habría aprendido ya la lección en ese momento, ¿no? Pero volvemos a encontrarnos con Felipe en Juan capítulo 14 y ahí Felipe encuentra esa lección final que realmente transformó su vida, ¿no? Esa lección en los últimos días de Jesús, cuando ya estaba a punto de ser sacrificado y Jesús estaba angustiado. Jesús sabía la hora que le estaba viniendo, él sabía que estaba cerca y él les dice unas palabras a sus discípulos. Vamos a ir a Juan 14 del versículo 1 al 11. Juan 14 del versículo 1 al 11 dice: Jesús está hablando a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso le estaba hablando Jesús. Y ahora Felipe contesta, o bueno, ni contesta, es como que añade, dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, cómo dices pues, perdón, se me fue. ¿Cómo dices pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Ese fue un llamado de atención muy fuerte para Felipe, ¿no? Después de todo lo que había pasado e incluso después de lo que Jesús les acababa de decir, ¿cómo viene Felipe a decirle semejante cosa? Jesús les acababa de hablar de esto y Felipe semejante cosa le viene a decir: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿no estabas poniendo cuidado lo que acabo de declarar? ¿Dónde estaba Felipe todo este tiempo? ¿Será que su mente estaba analizando y calculando cosas y se distrajo y se le olvidó? ¿O no puso cuidado a lo que Jesús estaba diciendo? ¿Dónde estaba la fe de Felipe? ¿Dónde estaban todas estas cosas que aprendió, incluso en los últimos días, cuando Jesús iba a estar con ellos? Pero en el amor, como hablamos la semana pasada, Jesús tuvo que reprenderlo. Jesús tuvo que hablarle con amor, pero también tuvo que hablarle con la verdad. Hey, creedme, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Felipe empezó a entender cada día más realmente quién era Jesús. Y todas esas lecciones empezaron a transformar a un hombre que tenía habilidades limitadas, a un hombre que tenía una fe muy débil, a un hombre que era pesimista, a un hombre que era analítico, a un hombre que tenía su mente puesta en las cosas lógicas del mundo,
a un hombre que tenía su mente puesta en los números, a un hombre que era incluso lento para aprender. Pero poco a poco Jesús con su amor, con paciencia, empezó a transformar a alguien que entendió el poder divino de Cristo de Dios. Él entendió la gracia y el poder de que Dios podía hacer lo imposible. Él entendió el amor y la gracia de un Dios que buscaba llevar esa misericordia, ese perdón, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, ¿sí? El evangelio de Cristo trasciende más allá de culturas, lenguaje, pensamientos, números, todo lo que tú puedas poner como obstáculo. El evangelio de Cristo, la cruz que trae nuestro perdón cuando nuestro Señor fue ese madero, trasciende absolutamente todo eso, absolutamente todo, ¿sí o no? O como éramos antes de conocer a Cristo. No cuestionábamos tantas cosas, no teníamos un corazón duro, un corazón que no perdonaba, un corazón falto de amor, un corazón que buscaba analizar las cosas y decir, tratar como de oponerse a ese evangelio que nos estaban compartiendo. Pero poco a poco el Señor en su misericordia empezó a hablar a nuestros corazones. Poco a poco, tal vez llegó esa personita que nos hablaba de la palabra de Dios. Tal vez en esa época no leíamos la Biblia, pero escuchábamos gente hablar, versículos, cositas. Y eso empezó entonces a transformar nuestras vidas hasta que nuestro corazón estuvo sensible para recibir a Cristo. Nuestros ojos fueron abiertos, nuestro corazón fue abierto. Felipe de la misma manera tuvo ese corazón y esos ojos abiertos y más que eso, aprendió estas lecciones de saber que no solamente era recibirlo, sino entender su divinidad, entender su poder, entender de que era un Dios que podía hacer lo imposible, entender que la lógica de Dios nunca se va a poder ajustar a la lógica humana. La lógica de Dios para el humano es locura, es locura. El evangelio es locura para el mundo, pero para el verdadero cristiano que tiene su fe puesta en Cristo, eso no es locura, eso es amor, gracia, misericordia. Y si le quiere poner lógica, pues también ya tiene lógica porque ya uno entiende, ya sé por qué el Señor hizo todo esto. Ese plan de redención no lo detiene absolutamente nada, ¿sí? Y ese es nuestro Dios de imposibles. Felipe aprendió todo esto. Felipe aprendió que siguiendo a Cristo, entendiendo su gracia y su amor, sus tendencias humanas que estorbaban su fe empezaron a irse para un lado y se levantó como un hombre grande, como los otros apóstoles, nuevamente mostrando esa palabra de Dios, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios, a los fuertes, de lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. Estos hombres pescadores eran de lo vil y de lo menospreciado, nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, era de lo necio, no era necio analizar y refutar tantas cosas. No era necio de Pedro actuar de la manera como actuaba. Y Jesús tenía que decirle, Simón, Simón, acuérdate que ahora te llamas Pedro, actúa de esta manera. Andrés, sigue compartiendo. Jacobo, Juan, deja la ira. Entiendan que es el amor. Ellos aprendieron la lección. ¿Por qué? Porque así como tú y yo, ellos también necesitaban de Cristo. Yo no sé en qué áreas de tu vida tú necesites a Cristo. Tal vez sí, como lo hemos dicho toda esta semana, ya eres salvo. Y muchos pueden caer en el error de decir, no, yo ya no necesito a Cristo, ya yo me salvé, ya yo lo recibí, ya estoy bien, ya garanticé mi salvación. Tú y yo necesitamos a Cristo para que siga moldeando todo nuestro carácter, nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar a través del Espíritu Santo y que podamos llegar a ser más como Él, ¿sí? No para gloriarnos a nosotros mismos, sino para realmente ver el poder de Dios actuando a través de nosotros. Históricamente sabemos que Felipe fue uno de esos apóstoles que fue usado de una manera muy grande para la expansión de la iglesia primitiva. Felipe fue uno de los hombres que llegó por allá hasta Asia Menor, en un sitio que se llamaba Frigia. Y ahí fue donde él murió apedreado. Y él murió apedreado ¿cómo? Proclamando que servía a un Dios de imposibles. A él no volvió a acordarse, no volvió a ni siquiera a pensar, voy a analizar si esto se puede o no se puede hacer, no.
Su fe estaba tan sólida en Cristo que Él fue a proclamar el evangelio de algo imposible. Y ese es nuestro trabajo. En lo humano, en lo terrenal, es imposible que podamos salvarnos. En lo humano y en lo terrenal es imposible que nuestros pecados sean perdonados. En lo humano y en lo terrenal es imposible que nuestro ser sea transformado en algo bueno. No hay nada bueno en la carne, no hay nada bueno en la tierra. Solamente a través de Jesús empieza esa regeneración, empieza esa transformación de nuestras vidas. Solamente a través de Jesús nuestros pecados son perdonados. Y eso sí que suena imposible. Y por eso debe traer gozo a nuestros corazones, debe traer esperanza y debe traer vida, ¿no? Y no quedarnos solamente ahí, sino que esa misma pasión y ese mismo celo que tenemos de un Dios imposible, podamos compartirlo a los demás, así como Andrés y así como Felipe tenían un corazón evangelista, que sea un ejemplo también para nosotros, que si tú tienes un amigo, una amiga, un familiar, que sabes que está pronto a recibir, que su corazón ya está siendo sensible cada día más, que sigas perseverando. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y que es efectiva. Esa palabra que nadie puede refutar. Contra la palabra de Dios no hay argumento alguno. Y eso es lo que nos sigue dando a nosotros entonces esperanza. Papito Dios, te queremos dar gracias por esta mañana. Te queremos dar gracias, Señor, por un día más en el que podemos, Señor, buscar y entender que en tu palabra, Dios, encontramos misericordia, encontramos tu verdad, encontramos, Señor, oportunidades nuevas todos los días. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor por esta mañana. Dale las gracias a Dios de imposibles que te ha mostrado un día más, que tal vez te ha recordado un estilo de vida que todavía necesitas cambiar. Papito Dios, te queremos pedir perdón. Si tal vez no hemos entendido que bajo tu sombra tenemos la oportunidad de poner a un lado todas nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, que tenemos la oportunidad, Señor, de abandonar tantas cosas que nos alejan de ti buscando lógica humana. Señor, perdónanos si hemos tratado de justificar las cosas con nuestras acciones y nuestra fe no ha crecido. Ayúdanos a través de todas estas situaciones a rendirnos completamente ante ti, Señor. Ayúdanos a través de las situaciones que vivimos a entender cada día más, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, pero también cada día conocer cada día más de tu divinidad y de tu poder, Señor. Que podamos entender de que tú eres un Dios de imposibles, de que tú eres un Dios que puede hacer todo, que aunque para nosotros sea locura, que para nosotros, Señor, y nuestra mente no entienda la fe, Señor, que tú nos has dado, la fe que recibimos al oír tu palabra, nos ayuda cada día más a recibir ese aliento de esperanza, ese aliento de vida, ese aliento de gozo que nos das a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta mañana, por cada familia reunida, Señor, por cada personita, Señor, cada corazón que está en este lugar, de que seas tú hablando y restaurando, Señor, de que seas tú actuando en sus vidas, de que seas tú ayudándonos, Señor, a vivir más por fe y menos por hechos, menos por números, Señor, por tantas cosas que la sociedad nos trata de poner. Así como Felipe, Señor, que vivía en esa cultura griega, Señor, nosotros vivimos en una cultura que trata de alejarnos cada día más de ti, Señor, pero que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que tengan una raíz muy fuerte, Señor, en tu palabra, que nada nos pueda mover, que seamos, Señor, firmes, Señor, en el conocimiento de tu gloria, de tu majestad, de tu divinidad. Gracias te damos, Señor, porque nos das un amanecer nuevo cada día, porque nos das, Señor, la oportunidad de entender tu poder. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor y si tienes a bien y si el Espíritu Santo te ha mostrado aquellas situaciones en las cuales has confiado más en tus pensamientos, en tus planes y no en la fe que debes poner en Dios, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, ayúdame a tener fe, dame fe en estas situaciones que parecen imposibles. O si tú has tenido la oportunidad de compartir esas buenas noticias, ese evangelio que ha traído vida a tu corazón, que ha traído esperanza y gozo y no lo has hecho, dile, Señor, ayúdame.
a compartir lo que tú me has dado a mí. Ayúdame a dar, Señor, libremente lo que libremente me has dado. Que pueda compartir, Señor, cada día más de un evangelio que trasciende cultura, idioma, pensamiento, tiempo y espacio. Gracias te damos, Señor, porque esa cruz hasta el día de hoy y por toda la eternidad seguirá siendo, Señor, ese símbolo que tienes ahí, Señor, en donde tu Hijo fue crucificado, en donde su sangre fue derramada por toda la humanidad, Señor, por todos aquellos que reconozcan de que Jesús es el Mesías, el Salvador. Gracias te damos, Señor, por hacer algo tan imposible, algo que para el mundo, Señor, no tiene lógica, pero en tu amor y en tu gracia sí tiene, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesús. Gracias te damos por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos recuerda y nos reargulle cada mañana a actuar más como Él. Gracias te damos, Señor, por la corrección. Gracias te damos, Señor, por cada día y cada momento que nos hablas, que nos muestras, papá, que necesitamos seguir cambiando. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor. Eres tú, el Dios que merece nuestra adoración y nuestra exaltación. Gracias, papá, porque tu palabra nunca viene vacía, porque siempre habla, Señor, a nuestros corazones. Ahí donde tú estás, aprovecha este tiempo y dale la gloria a Dios. Exáltalo con tu propia voz, con tu corazón, ríndete ante Él. Dile, Señor, hoy pongo mi fe solamente en ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con Poder, Señor, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, gracias te damos. te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te damos, Señor, te damos gracias. Te adoramos en esta mañana, Señor. Exaltamos a Dios poderoso, invencible, soberano sobre todo. Soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos.
Gracias, Señor, te damos y te entregamos, Señor, nuestras peticiones. Venimos a tu trono, Señor, entregándote nuestras preocupaciones, entregándote lo que nos gusta, lo que nos anima. Te entregamos, Señor, absolutamente todo y nos rendimos a ti, papá. Gracias te damos, Señor. Sabemos que podemos actuar, puedes actuar en esta situación. Vamos a ir por situaciones imposibles, vamos a ir por situaciones que nos llevan a tener que hacer nuestras peticiones, Señor, puedas tener un resto de fin de semana, un resto de vida, libre, sin carga, sin cadena. Servimos a Dios imposible. Gracias te damos, Señor, porque esta mañana estás haciendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque confiamos en tu fidelidad y tu gloria. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por esta mañana, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue hablando a nuestras vidas cada mañana. Queremos, Señor, entregar el resto de este día en tus manos, que seas tú ayudándonos a disfrutar de este fin de semana en familia, con nuestras personas cercanas, que seas tú ayudándonos, Señor, el resto de este mes a seguir viendo tu gloria, tu majestad. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.